horrendo, una de las etapas más oscuras de nuestra patria, de nuestra historia. No es casual que hayamos aparecido en el ambiente de los derechos humanos, de aquellos que pujan por la memoria, la verdad y la justicia. Nos han antecedido un montón de personas que durante 40 años han luchado por la reivindicación de los derechos humanos, la búsqueda de nietos, la búsqueda de los desaparecidos. Ellos nos han antecedido y nos han enseñado a nosotros, las madres, las abuelas, los ex detenidos, los familiares, aquellos que, como estuvo Pacho hoy hablando, dieron testimonio de los horrores que sufrieron en las cárceles y en los centros clandestinos. Es que por esa razón que en 2017, a principios de año, cuando ya este gobierno negacionista que hoy tenemos intentó una acordada de la Suprema Corte para dar libertad a los genocidas, aplicándoles el 2 por 1, que era causa juzgada, ya no se podían, eso se puede aplicar cuando la causa no tiene sentencia. Y ellos querían aplicarlo a personas que ya tenían sentencia firme. O sea que desde todos los lugares era obvio que era una amnistía encubierta, por supuesto dada desde la legalidad y desde la Suprema Corte, ¿no? Fue así que muchos de nosotros, que estábamos así dispersos por todos lados, en distintos ambientes. Yo, por ejemplo, soy preparadora vocal de coro, canto, y tenemos una compañera que es de UTE, que es representante de los trabajadores. Tenemos un compañero que es abogado, tenemos, bueno, así, la diversidad de personajes y de roles en la sociedad. No pensábamos que nos íbamos a encontrar en esa situación de tener que manifestarnos, porque venían los juicios. Yo participé en la Ciudad de La Plata en el año 96 de los juicios por la verdad, que fueron la antesala o que fueron recopilando estos juicios, lo que sucedió, los testimonios, las pruebas. Y después, bueno, se dio obediencia de vida y punto final, se dio de baja, lo que permitió que se desarrollaran los juicios penales, donde, bueno, los genocidas fueron presos, aquellos que fueron juzgados, como es el caso de Chicolás, como es el caso de la gente de la ESMA, que fueron atroces, que, bueno, manifestaron una crueldad tremenda. En ese entonces nosotros estábamos dispersos así, cada uno confiado de que como la justicia estaba funcionando, no había una necesidad de que nosotros yo por lo menos, me manifestara, porque yo participaba en derechos humanos desde el lugar de familiar, porque yo tengo una tía desaparecida, que es hermana de mi papá, que fue el que actuó a la represión, el genocidio. Bueno, todo esto venía transcurriendo así, muy apaciblemente. Había democracia que se iba desarrollando y de esa manera los juicios y los genocidas iban presos. Entonces, de pronto, esta acordada, 2 por 1, sacó a la Argentina entera a la calle, a toda la sociedad a la calle, en repudio de la posibilidad de que a estas personas que estaban juzgadas, que se había comprobado fehacientemente su participación en hechos de lesa humanidad, fueran estar libres, que anduvieran por la calle como cualquier ciudadano que respeta la ley, cuando sus crímenes no son que se robaron una gallina o que, no sé, cualquier otro crimen menor. Eran secuestradores, eran torturadores, eran personas que se apropiaban de bienes de aquellos que secuestraban. Me consta personalmente, en mi familia pasó eso, y ahora lo voy a comentar.
se apropiaban de los hijos de aquellos que tenían cautivos, de sus identidades, y se los sacaban recién nacidos de sus madres en los brazos. Entonces, ese tipo de cuestiones no pueden denominarse dentro de un marco de una guerra, como desean y esperan y justifican ellos su accionar, ¿no? No puede ser. Esos son crímenes de lesa humanidad. No son cosas que pasaron en una guerra. En la guerra no pasan estas cosas. Hay códigos de tratados internacionales para las guerras, que no se respeta mucho, que digamos, pero existen. Y estas personas fueron entrenadas fuera del país ya en los años 60. Tengo noticias de que mi padre recibía entrenamiento anticomunista. Y se iba demonizando una parte de la sociedad que pensaba distinto. Bueno, la cuestión es que después del 2x1, la que la gente salió a la calle, que empezó a haber una indignación total en las redes, la gente se manifestaba en contra de esto. Una persona, Mariana Dopazo, escribió una nota: yo repudio a mi padre, yo marché contra mi padre, dice. Mariana es ex hija de Chicolás, que fue uno de los más sanguinarios torturadores que tuvo Camps. Bueno, y a raíz de eso y de esas manifestaciones en las redes fue que nos empezamos a encontrar. Que lo vio una, entonces se contactó por Facebook, y después teníamos el teléfono y nos mandábamos mensajes, y bueno, fuimos conociéndonos porque había una necesidad, ¿no? Porque en la familia lo que más reina, en la familia de un genocida, es el silencio. Hay cosas de las que no se hablan. No se hablan, no se comentan, no se pregunta. A veces implícitamente, otras veces explícitamente. De esto no se habla. De esto no preguntes. Además que yo era adolescente, imagínate. Entonces lo que se rompe ahí es un código establecido culturalmente del mandato del padre, el respeto al padre, ¿no? Nosotros somos una sociedad occidental y cristiana que tiene grabado, quien no conoce el mandato, los 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Después, en el sexto, por allá abajo está: no matarás. Entonces, poner un nuevo orden a esos mandatos culturales, religiosos, implica un quiebre dentro de la familia, un quiebre con los mandatos culturales, darnos cuenta de que nosotros no queremos ser cómplices por omisión de cosas que podemos saber o haber escuchado. Con esta cuestión del silencio dentro de la familia no hay muchas cosas que nosotros sepamos que podamos aportar a las causas, lamentablemente. Pero sí hay indicios, hay relatos pequeños, hay cosas que sirven. Por ejemplo, tenemos a Pablo Berna, que es un compañero que su padre participaba como médico en Campo de Mayo, y que su padre le confesó, después de muchas presiones y preguntas e indagaciones de él, le confesó abiertamente que él anestesiaba a las personas para tirarlas de aviones al río, vivas. Bueno, la historia del colectivo tiene una prehistoria, le digo yo siempre, para ir dándonos cuenta de que las cosas fueron un poco paulatinas y que con el 2x1 estalló. Años anteriores, nuestra compañera Analia Caliné, que se enteró de que su padre estaba detenido por delitos de lesa humanidad, le avisaron, su madre le avisó: no te asustes, pero papá está preso. Fue un golpe, ¿no? Al
principio, lógicamente, está la negación, no, no puede ser, no, eso se equivocaron, porque uno tiene afecto por sus padres. O sea, no somos personas que nos sacamos el cariño o el afecto o todo lo que nos dieron nuestros padres. Es más doloroso. Entonces, ella se enteró y manifestó su postura ética en un libro que Liliana Furió leyó y se contactó con ella. Y juntas durante un año estuvieron transitando buscando otros. Vas a ver que hay otros, le decían al día a Liliana. Y bueno, la primera reunión fue después del 2x1, después de encontrarnos por las redes, éramos 6. Pero para mí era un montón, porque yo pensaba que estaba sola, como luego este pario, sola. Mi familia, a ninguno le interesa este tema, a pesar de tener un familiar desaparecido. A pesar de eso, hay como una negación frente al tema, ¿no? No soy la única que tiene ese problema, la mayoría de los compañeros le pasa lo mismo. La cuestión es que nos reunimos en la casa de Lili, éramos 6 y ahí arrancó Historias Desobedientes, el 25 de mayo de 2017. Un feriado que quedaba medio sándwich, porque había mucha ansiedad de conocernos. Más que de conocernos, porque ya nos conocíamos por teléfono, por mensaje, mandábamos mensajes, era todo el tiempo WhatsApp, o llamadas, por momentos lloraba, por momentos te reías y no puede ser esto que está pasando, que es fantástico. Pero teníamos necesidad de ese abrazo, de dejar ese camino solitario, de parias familiares y bueno, nos encontramos y en ese mismo momento contamos nuestras historias, nos conocimos, lloramos, nos reímos, comimos, yo canté. Y en ese mismo momento decidimos ser una voz política. No nos alcanzaba con decir nos juntamos para contarnos nuestras penas, que es válido, es válido, pero a esta altura ya de la cuestión, de la historia, de lo que ha pasado, de todo lo que viene aconteciendo, ya no era válido. No era válido decir simplemente nos juntamos, nos vemos una vez por año, sabemos que él está ahí. No, teníamos que tomar acción política. Y es lo que hicimos. En Ni Una Menos nos convocó, bueno, fue una marcha multitudinaria que hubo en Buenos Aires, y decidimos salir a la calle, a que nos vean, a que nos conozcan y que sepan que estamos. Ese día de reunión empezamos a preguntar ¿qué ponemos en la bandera? ¿Qué ponemos en la bandera? ¿Que somos qué? Gente indignada, no somos padres, ¿cómo es? ¿Qué? 30.000 motivos teníamos, ¿no? Un compañero dijo eso, pero aún va, 30.000 motivos. ¿Y qué somos? En ese momento éramos hijos y hijas de represores, decíamos nosotros, porque la palabra genocida era muy fuerte. Después de una discusión, decidimos poner la palabra genocida en la bandera porque era la que correspondía. Porque esto no fue una represión como pueden haber en la 9 de julio de los acampes o de los jubilados en el Congreso. Aparte de ser represores, ellos participaron de un exterminio sistemático, planificado y terrible. Entonces decidimos poner eso en la bandera y bueno, eso causó una repercusión muy grande porque había medios que sacaban fotos y entrevistas y qué sé yo, y resultó que muchos más empezaron a aparecer. A la semana éramos 30. Otra vez de vuelta el tema, tenemos que conocernos personalmente, conocer la historia porque nos usábamos los teléfonos, bueno, pero no alcanza. Entonces decidimos juntarnos un día, digo, bueno, no posterguemos más, le digo, chicas, vamos a juntarnos el domingo, que todo el mundo puede, porque no labura. Y a la semana, el miércoles, jueves, llamo yo y le digo, che, ¿se dieron cuenta que es el Día del Padre? El domingo. Nosotros no nos habíamos dado cuenta porque no festejamos ya el Padre.
Nuestros padres, muchos están fallecidos, en mi caso, y en el caso de otros ha habido una ruptura, que no se ven, no se tratan, como el caso de Pablo, o el caso de otros compañeros que hace rato que no ven a sus padres, por esta razón, o a su tío, porque ahora agregamos a la bandera la palabra familiares, hijos, hijas y familiares, porque empezaron a aparecer nietos, empezaron a aparecer hermanos, empezaron a aparecer sobrinos. Entonces tuvimos que ampliar y no podíamos decir que éramos hijos solamente, éramos familiares, había familiares, gente que sintió lo mismo, que vivió lo mismo, que estuvo bajo el mandato de silencio, Bueno, nosotros después de esa situación, de que nos empezamos a organizar, empezamos a participar, lo que le da fuerza al grupo siempre le dio fuerza el colectivo, el ser, no movernos independientemente cada uno, sino tomar acciones en conjunto, organizarnos y debatir cosas políticamente, hablando, llegar a acuerdos de qué íbamos a decir, cómo lo decíamos. Y bueno, eso llevó y lleva todavía, porque estamos en construcción. Yo digo, siempre un grupo está en construcción, pero esto es muy, muy primario, como muy tiernito todavía, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de este año organizarnos como para hacer una personería jurídica, tener un estatuto, tener un código de ética para el trato interno. Hemos acompañado a las madres, a las abuelas en distintas marchas. Por ejemplo, yo en la ciudad de La Plata acompaño mucho a Rubén López, que hace poquito, el 18 fue la fecha en que se conmemora su segunda desaparición. O Sergio Maldonado, que también lo conocemos, Sergio, las marchas por Santiago, las marchas de las madres, acompañar en algunos juicios. Todavía somos pocos y bueno, muy dispersos porque tenemos compañeros en Mendoza, en Tucumán, en Santa Fe, en Río Gallegos, en Ushuaia, provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, y a veces se nos hace difícil comunicarnos, ¿no? Porque los que más, digamos, le ponen el cuerpo, militan, somos menos, somos los que vivimos más en la ciudad, ¿no? Yo vivo en La Plata, me voy para Buenos Aires y ahí con una mesa chica vamos pasándole a los compañeros las cosas que nos vienen de afuera, pedidos para charlas, pedidos para presentar el libro. Bueno, hay que organizarse, porque de otra manera es imposible llegar a un objetivo, ¿no? Marcar un objetivo, queremos ser una voz política, lo pusimos. ¿Y ahora cómo? Bueno, fuimos poniendo pauta de qué era lo que queríamos y cómo, ¿no? Todavía estamos en eso. Un estatuto te organiza mucho porque te pone pauta de quién puede ser activo, quién puede ser adherente, acompañar. Bueno, y esto está sucediendo en este momento. Les quiero comentar que el año pasado, para el 28 de noviembre, decidimos hacer un encuentro internacional de desobedientes, porque se habían empezado a comunicar con nosotros alemanes, una chica en Francia, Chile. Les puedo decir que el 8 de septiembre se fundó Historias Desobedientes Chile. Aquellos que han sido víctimas en Chile estaban como sorprendidos de la aparición de este colectivo que venía desde Argentina, porque ya es mucho más difícil. No es como acá que vos podés hacer una marcha del 24. Allá siempre termina en palo, en prisión. Así que los compañeros fuimos allá a ayudar a marchar con ellos, llevamos la bandera. Ellos ya se están organizando, tienen alguien que les hace prensa, que están en investigación, como hacemos nosotros también. Investigamos
contamos algunas cosas que aparecen. Se han acercado al colectivo personas que creen ser apropiadas. Entonces vamos pasándolas a los organismos competentes, primero con la corroboración de que no sea una cuestión personal, o hay mucha gente que está muy atravesada por lo que pasó y no está desbordada, no está bien. Entonces decidimos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, se acercó una psicóloga y vamos a imbricar con ella para que trate a aquellas personas que vienen así un poco angustiadas con esa historia sin resolver, porque más allá de que somos casi 100, no son los 100 los que participan en la exposición pública, porque hay que tener medio resuelto la historia propia, porque cada vez que uno habla o les hacen preguntas, sucede que se remueven muchas cosas, ¿no? Hace poquito estuve en Tucumán, fui a presentar el libro, que este es el libro que presentamos en el Encuentro Internacional, Escritos Desobedientes, que es el que vengo a presentar hoy. Que todo lo que estuve diciendo hasta ahora es como una presentación antesala a por qué se escribió este libro, por qué vimos la necesidad de publicar este libro. Muchos de los compañeros que participan, entre ellos estoy yo, que tengo unos escritos acá, tenemos esa cuestión del silencio, ¿no? En la casa. Por ejemplo, Analia tiene problemas de falta de ortografía y es docente. O sea, la manifestación de la palabra se da de distinta manera. Yo, por ejemplo, no hablaba, pero cantaba. Desde muy chica canto. Otra compañera escribía un montón. Yo también tengo algunos escritos, entonces dijimos, todos en su mayoría tienen alguna que otra cosa y vamos a juntarla, a hacer un libro. 18 de nuestros compañeros participaron en la confección del escrito. Una compañera, Caro Bertalain, ella hizo el prefacio y otra compañera que ahora está chilena hizo también comentarios muy interesantes en el libro. Y lo que yo hago al presentar el libro es leer un fragmentito de distintas cuestiones de los compañeros. Porque, por ejemplo, hay un cuento de un niño de 10 años que cuenta cómo conoció a su abuelo genocida y qué le pasó con eso. Después hay un compañero que habla de los encuentros que tenía con su padre, otra compañera también, que ha hecho parte de novelas. Hay una compañera que escribió una poesía, que se las voy a leer. Se llama Lorna Milena y se llama Odio, ahora es un pañuelo blanco, dedicado a mi padre, su oficial principal. Para dar contexto y se entienda lo que dice este poema, Lorna iba a ir al pañuelazo del 2x1 y no tenía ninguna tela como para hacerse un pañuelo blanco. Entonces tomó una camiseta de su padre y la convirtió en pañuelo. Entonces le dice así: por fin te gané. ¿Sabes por qué? Te convertí en pañuelo blanco de las madres. Y fue el día histórico en que el pueblo argentino dijo no a la impunidad. Ellas y ellos me ayudaron. ¿Viste? Vos que despreciabas tanto a todos. Esos todos fueron en mí y te volviste pañuelo. Te convertí en pañuelo blanco, con todo lo que eso implica. Son nuestros hijos que nos abrazan la cabeza, dice Eve. Sí, Eve, esa que para vos era una vieja loca, hija de puta, y tantas cosas que decías. Yo la quiero, Eve, y vos debes estar retorciéndote en tu cajita de cenizas, porque te convertí en pañuelo de amor, que busca justicia. A vos, dueño del desprecio, que todo lo que me diste fue miedo, y desprecio, y dolor, y la ira.
todo eso que fue tu legado lo convertí en pañuelo de amor, de resistencia, de libertad, de justicia. Te gané. Por fin a los 50 años te gané. Te gané porque vos estás muerto y ahora bien muerto. Porque fuiste mi padre, pero lo único que me diste fue odio, miedo, dolor y yo lo hice para él. Bueno, le voy a leer un pedacito de lo que tengo yo acá, que escribí cuando me encontré con el colectivo. ¿Qué somos? Somos un actor social nuevo, dicen algunos. Somos un emergente del error, dicen otros. Una pieza que faltaba para completar la historia. Yo digo que somos hijos del silencio que estalla. Hijos de un mutismo heredado, impuesto, encarnado en nosotros y en todos. ¿Pero qué somos? ¿Somos eso? ¿Qué siento yo cuando somos? ¿Qué es lo que me atraviesa el alma cuando estoy ahí? Cuando en ese lugar que he encontrado, en ese lugar que he encontrado. Yo digo que somos a veces palabras, otras recuerdos, que somos dolor, que somos sentimientos encontrados, conflicto, seres pariendo, parientes, partientes, pariéndonos de nuevo desde un lugar de malestar, de incomodidad, desde ese lugar que no sentíamos nuestro y que nos era dañino, emparentándonos desde una hermandad necesitada, buscada, precisada, desde ese hilo de las coincidencias sentires, desde ese lugar desconocido para muchos, pero familiar para nosotros, hasta cunante, arrullador. Partientes, dejando lugares, vínculos primarios, primitivos, fundantes, dejando amores, algunos imaginarios, otros absolutamente necesarios. Bueno, este es un pedacito de lo que... Y ahora voy a leer un poquitito de Bruno. Es cortito lo de Bruno porque tiene 10 años. Dice, me llamo Bruno, tengo 10 años. Yo nací teniendo a mi abuelo preso. Solo lo vi una vez en el funeral de mi abuela y lo poco que sabía de él era que estaba preso. Pero no sabía quién era mi abuelo, ni tampoco entendía por qué había tantos policías ese día en el funeral. Le pregunté a mi mamá por qué había policías y me dijo que era porque estaba mi abuelo, que fue policía todo esto. Y me habló, pero no me acuerdo qué me dijo. Ella estaba llorando. Fue la única vez que lo vi a mi abuelo. Yo tenía 7 años. Recuerdo que mi hermano me llevó para mostrarme quién era mi abuelo y me dijo, él es tu abuelo. Y a él le dijo, él es Bruno, mi hermano. Este año en la escuela lloré. Lloré cuando estábamos hablando de lo que había pasado en la dictadura. No sé bien por qué lloraba. La maestra me llamó a mí, la llamó a mi mamá, que me abrazó y me preguntó por qué lloraba. Le dije que no sabía, sentía vergüenza. Y me acuerdo que le pregunté, ¿por qué tu papá se hizo policía y trabajó con los militares? Mi mamá me explicó que lo que había hecho su papá estaba mal, pero que nosotros somos diferentes. Y que íbamos a ir a la plaza mañana, ese día era 23 de marzo, con la bandera de Historia de Desobedientes. Mi mamá y yo somos de Historia de Desobedientes, que es un lugar donde se reúnen los familiares de genocidas. Yo ya había ido con mi familia a la plaza el 24 de marzo, pero esta vez fuimos por primera vez con la bandera de Historias Desobedientes. Le pregunté ¿por qué se acerca tanta gente a sacar fotos a la bandera de Historias y no como a otras banderas? ¿Y por qué llora la gente cuando ve la bandera? No me acuerdo qué me dijo, pero ella no estaba llorando y yo tampoco. Bueno, para cerrar, así, si quieren hacer alguna pregunta.
intervención, pregunta. Voy a leer la declaración de desobediencia que tenemos los desobedientes de Historias. Desde Historias Desobedientes declaramos: desobedecemos a la autoridad que exige respeto por tener un uniforme, un arma, una sotana o un cargo importante, pero que es incapaz de respetar la dignidad de un ser humano. Desobedecemos la incondicionalidad filiatoria hacia aquellos familiares que nos mintieron, ocultaron y defraudaron, y que fueron capaces de secuestrar, torturar, robar, violar, asesinar y desaparecer. Desobedecemos, por lo tanto, a la complicidad familiar. Desobedecemos el temor, el sometimiento, la violencia, desobedecemos la vergüenza y el silencio, porque no solo desobedecemos la ley del Padre, también desobedecemos el mandato social que nos insta al silencio y nos identifica con el genocida y con el pensamiento genocida. Desobedecemos a la posición de un discurso único, mucho más cuando lo imponen los poderosos. Desobedecemos al odio, el rechazo y al desprecio que nos inculcaron por los que piensan distinto. Desobedecemos el mandato de silencio, porque estas voces que crecieron acalladas tienen mucho que decir. Desobedecemos sobre todo a la culpa por desobedecer. Hablamos para defender la justicia, repudiamos para no ser cómplices, desobedecemos para romper mandatos. Bueno, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, está abierto el conversatorio. Yo, más que una pregunta, quiero aplaudir el valor de todos ustedes. Para nosotros era una necesidad. No medimos nada. Necesitábamos hablar de esto. Nos sentíamos cómplices. Así que fue una necesidad, sí. Seguir hablando y seguir desobedeciendo desde ahí. Totalmente. De todo lo que genera violencia, indignación. ¿Se ve? Tengo una preguntita. ¿La declaración figura en el libro? La declaración la hicimos en el encuentro internacional. La idea es que en algún momento vamos a recopilar todo, estamos recopilando porque grabamos el encuentro internacional con todos los expositores que hubo y vamos a hacer un libro. Así que no está en ningún otro lado que no sea en la lectura que yo suelo hacer de las desobediencias en la charla. Y tenemos una página web donde se subió esta declaración, porque este es el final de una declaración que hicimos conjuntamente todos los compañeros. La fuimos armando, cada uno fue poniendo su parte y fuimos discutiendo y quedó este documento. Está en la página web. ¿Cómo es? La página es Historias Desobedientes, www.historiasdesobedientes. Una pregunta. A partir de la formación de este colectivo, pasaban denuncias, también ustedes, ¿se pudo esclarecer algún nuevo caso? ¿Se pudo haber buscado? Bueno, uno de los casos que comentaba era el de Pablo Berna, que él pudo testificar en la contraofensiva, contando sobre lo que su padre había hecho con cuatro personas que las adormeció para que pareciera un accidente y tiraron el auto al río. Me estaba olvidando de algo muy importante, que es que nosotros, para poder romper este mandato de silencio que tenemos desde la ley, porque hay 2 artículos del Código Procesal Penal que nos impide denunciar y declarar en contra de nuestros padres, el 181 y el 242. Bueno, esos 2 artículos nosotros presentamos en 2017, en noviembre de 2017,
esta modificatoria para que los compañeros, aquellos que quieran dar testimonio en un juicio, que puede servir para esclarecer algún tipo de hecho, lo puedan hacer. Bueno, damos por terminada la charla entonces. Del Instituto Superior de Formación Docente 286, le queremos entregar este diploma de reconocimiento por el valor y la militancia por la memoria y la verdad de la justicia. Muchísimas gracias. La deja 2 libros para la biblioteca escolar.